muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Numeral 599 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. La muerte pertenece al misterio del designio de Dios, como explica San Pedro a los judíos de Jerusalén, ya en su primer discurso de Pentecostés. Le dice: fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Según el determinado designio. Hechos capítulo 2, versículo 23. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Los que entregaron a Jesús, los que crucificaron a Jesús físicamente, ellos lo hicieron voluntariamente. Y no se debe de entender, dice en nuestra doctrina católica, como si fuesen unos ejecutores pasivos. Ellos voluntariamente lo hicieron. Pero eso estaba determinado en el designio y previo conocimiento de Dios. Dios ya lo sabía, porque Él es el omnisciente, es decir, todo lo sabe. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Todos los momentos del tiempo, es decir, el futuro, el presente, el pasado, todos están presentes en su actualidad. Todos, en absoluto. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, así en comillas, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Como dice si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 27 al 28. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Dios nos ha predestinado, es decir, nos ha creado para que seamos salvados por su Hijo, pero ha dado a cada persona lo que le corresponde, es decir, dar su respuesta. Al cielo, nadie va al cielo a la fuerza. Él ha dado la capacidad a cada persona de responder libremente, nos ha dado la libertad. Dios establece su designio eterno de predestinación bien entendido, es decir, Él nos ha destinado, nos ha creado para ir al cielo. No predestinación en el sentido equivocado. Predestinación en el sentido equivocado es pensar de que Dios creó unos para ir al cielo y otros para ir al infierno. Eso es equivocado, esa manera de interpretar la predestinación. Aquí hablamos de predestinación en el sentido que Dios nos ha destinado a todos para el cielo. Por eso Jesús dice: me voy a prepararles un sitio. Me voy a prepararles un sitio.
Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él, en ese designio eterno, la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Si verdaderamente, Hechos de los Apóstoles 4, 27-28, si verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera. Dios, dice el numeral 600 del Catecismo de la Iglesia Católica, ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Dios permitió, es decir, nos creó libres. Y con esa libertad mal usada, Él ya sabía, porque Él es omnisciente, y Él permitió que los actos nacidos de su ceguera, de su mal uso de libertad, y Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Esos actos nacidos de su ceguera. Mateo 26:54 dice: ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Luego San Juan 18:36, Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. San Juan 19:11, no tendrías ninguna autoridad, le dice Jesús. Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Hechos capítulo 3, versículos del 17 al 18. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y a ese gran padecimiento, pues Dios nos ha comprado. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo justo había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo, muerto por nuestros pecados según las Escrituras, la muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Isaías 53, 7, 8 dice: maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Así dice la palabra de Dios anunciada por los profetas. Isaías 53, 7, 8. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Mateo 20, 28 dice: igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice a dar la vida. Jesús mismo lo confirma porque Él lo sabe, que va a dar la vida por rescate de cada uno de nosotros. Después de su resurrección,
dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 25 al 27. Entonces Él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Así dice el Evangelio de San Lucas 24, 25, 27, aplicándole a los discípulos de Emaús. Entonces, después de la resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles. Dios le hizo pecado por nosotros. En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de cordero, sin mancha, sin mancilla, sin tacha. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Pedro pudo formular la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, no con algo caduco, oro, plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, a precio de sangre de Cristo. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Dice la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Una vez más. Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, por el pecado entró la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Así dice Romanos 5:12. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Con el pecado entró la muerte al mundo. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, Filipenses 2:7 dice: al contrario, se despojó de sí mismo, tomó la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así reconoció como hombre por su presencia. Así reconocido como hombre en su presencia, se humilló a sí mismo. Dice Filipenses 2:7. Al enviar, dice el Catecismo, a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída, hay que tomar muy en cuenta esto, que Jesús tomó nuestra humanidad, pero la humanidad estaba caída. Y Jesús, la palabra, se hace carne, toma esta humanidad caída. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, Dios, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Qué hermosas estas palabras de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 22.
dice, al que no conocía pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, a Jesús, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en Él. Como nuestro pecado era tan grande que la humanidad no podía reparar por sí sola el daño que había causado a la divinidad. Entonces, Dios, Jesús, se hace hombre. Y como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Es decir, nos unimos a Cristo y entonces, unidos a Él, somos justicia de Dios. Es decir, podemos pagar el precio de lo que el pecado había hecho en nosotros, que es la muerte. Y Jesús, con su muerte, nos dio la vida. Jesús no conoció la reprobación como si Él mismo hubiese pecado. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con la relación con Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Numeral 603 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo estaba diciendo en nuestro nombre. Lo estaba diciendo en tu nombre, en mi nombre. Dice: Jesús no conoció la reprobación como si Él mismo hubiese pecado, porque Él no cometió ningún pecado, pero tomó nuestros pecados. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, dice Romanos 8:32. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. Y Jesús tuvo que morir en la cruz para salvarnos, para que fuéramos reconciliados con Dios por su muerte, como dice Romanos 5:10. Reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Dios tiene la iniciativa del amor redentor que es universal. Dios quiere salvarnos a todos. Dios nos ha salvado a todos, pero recordemos que cada persona es responsable de asumir su salvación, que ha sido ya realizada por Jesús en la cruz. Todos hemos sido salvados, pero eso no significa que todos van a ir al cielo, sino solo aquellas almas que acepten la salvación que Jesús nos ha dado desde la cruz. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente. Designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. Designio de amor benevolente que precede a todo mérito de nuestra parte. Es decir, aunque no hayamos hecho nada, Dios nos ama. O sea, el amor de Dios no corresponde a una bondad nuestra. Dice que precede, está por delante de todo mérito de nuestra parte. Dios no nos vino a salvar porque hubiéramos hecho algo bueno, merecedor de que vengamos a salvarnos. Lo único nuestro ha sido nuestra miseria. Eso es lo que nos pertenece. Pero su amor precede a todo mérito y no requería que nosotros hiciéramos algo bueno para que Él viniera a salvarnos. Simplemente su amor es tan benevolente que tuvo misericordia y vino a salvarnos aún sabiendo que nosotros le rechazaríamos en tantas veces en la vida.
Cuando pecas, estás rechazando a Dios. Cuando una alma peca, rechaza a Dios. Y se vuelve a repetir aquello de cuando María andaba buscando un sitio para Jesús en aquellos hogares. Y le decían no, en un mesón para poder dar a luz a su hijo. Y no encontraron un lugar y por eso tuvieron que irse a una cueva, a un pesebre. Ahí tuvo que nacer Jesús porque no encontró una casa, un corazón. El amor de Dios es un amor benevolente que precede a todo mérito de nuestra parte. En esto consiste el amor, dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ha sido Él, es Él quien nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Dios, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Romanos 5:8. Esa es la prueba. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno de estos pequeños, dice Mateo 18:14. No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad, la única persona redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Cristo murió por todos y quiere que todos conozcamos la verdad, convirtamos nuestro corazón y que podamos salvarnos.